Imagina un mundo donde el brillo de Hollywood no está hecho solo de diamantes y sonrisas, sino también de secretos, adicciones, manipulaciones políticas y cuerpos marcados por batallas internas. Las cámaras muestran glamour, pero esconden cicatrices. Detrás de las portadas de revistas y los premios dorados existen historias de dolor, obsesión, poder y renacimiento. En las estrellas ocultas de Hollywood, 6 transformaciones que cambiaron la historia del cine. Descubrirás cómo lo que parecía una simple transformación estética fue, en realidad, el reflejo de un sistema que intentó controlar identidades, cuerpos y voces. Caitlyn Jenner, ícono olímpico convertido en símbolo de la libertad trans, pagó el precio de la fama entre la política, la controversia y la condena pública. Laverne Cox, perseguida por ser quien es, se convirtió en blanco de campañas de odio y amenazas mientras su rostro se volvía símbolo de una revolución silenciosa. Elliot Page, el querido protagonista de Juno, reveló al mundo un secreto que Hollywood trató de enterrar durante años, enfrentando una tormenta de críticas y aplausos. Lana y Lily Wachowski, las mentes detrás de Matrix, fueron forzadas a asumir sus identidades tras ser chantajeadas por la prensa, revelando una industria que todavía lucra con la exposición del dolor humano. Hunter S. Schaffer, la musa de Euphoria, lucha contra la depresión, la fama precoz y las difusas fronteras entre el arte y la realidad. Y André Hapejic, el rostro más enigmático de la moda, destapó la hipocresía de un mundo que celebra la diversidad solo cuando ésta vende. Entre dietas extremas, infecciones causadas por cirugías, colapsos emocionales y manipulación mediática, estas estrellas demostraron que la verdadera transformación no es solo física, es una guerra contra el mismo sistema que las creó. En este video verás el lado que Hollywood intenta esconder: las decisiones políticas detrás de la imagen, los contratos que silencian, los abusos disfrazados de éxito y el sufrimiento que se maquilla con glamour. Este no es solo un documental. Es una autopsia del poder y la fama, un viaje al corazón de la industria que fabrica sueños, pero también destruye almas. Así que antes de comenzar, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a YouTube a entender que valoras las historias reales, no las versiones fabricadas. Y quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación cambiará por completo la forma en que ves a las estrellas de Hollywood. En 1976, el mundo aplaudía a Bruce Jenner como el hombre perfecto. Campeón olímpico, símbolo de la fuerza estadounidense, rostro de portadas de revistas y de anuncios de cereales matutinos. El atleta que parecía tenerlo todo, gloria, familia, fortuna, escondía un secreto tan profundo que ni las medallas podían cubrir. Dentro del cuerpo que el mundo celebraba, vivía Caitlyn, un alma asfixiada por las expectativas de todo un país. La presión de ser el héroe masculino de Estados Unidos era insoportable, y el miedo a decepcionar al mundo la obligó a esconderse durante décadas. Desde la infancia, Caitlyn sentía que el espejo mentía. En los años 50, hablar de identidad de género era impensable. Ser diferente podía destruir una vida, una carrera, un nombre. Por eso se refugió en el deporte. El entrenamiento era anestesia, una forma de callar las voces internas que pedían libertad. Cada carrera, cada salto, cada victoria eran una manera de disfrazar el dolor. Pero la sensación de vacío nunca desapareció. Cuando el mundo veía a Bruce sonriendo en el podio, Caitlyn lloraba sola entre bastidores. Después de la fama llegaron los matrimonios, los hijos y una constante búsqueda de encajar. Al lado de Linda Thompson intentó abrir el corazón, pero el miedo ganó. La sociedad no estaba lista, y ella tampoco. Años después, al casarse con Kris Jenner, la vida pública de Bruce alcanzó una nueva dimensión: reality shows, entrevistas, negocios y una presión aún mayor para sostener la imagen del hombre ideal. Detrás de las cámaras de Keeping Up with the Kardashians, la lucha interna continuaba. Caitlyn comenzó terapias hormonales en secreto, las interrumpió y años después las retomó. Con cada intento, se sentía más cerca de quien era y más lejos de lo que el mundo esperaba que fuera. En 2015, a los 65 años, decidió romper el silencio. La portada de Vanity Fair con el título Calme Caitlyn no fue solo una revelación, fue un terremoto cultural. El mundo entero se detuvo para presenciar el renacimiento de una de las figuras más conocidas de Estados Unidos. El gesto dividió opiniones. Algunos la llamaron valiente, otros la acusaron de traidora. Parte de sus hijos se distanció, otros la defendieron. Caitlyn no se sorprendió. Sabía que la libertad tiene un precio, y el suyo sería alto. Pero por primera vez podía respirar sin miedo. La mujer que pasó la vida intentando ser el hombre perfecto finalmente se permitió ser imperfecta y humana.
Su transición no solo reveló una transformación personal, sino también el malestar de una sociedad que aún lucha por aceptar lo que no comprende. Muchos intentaron silenciarla, otros la ridiculizaron. Pero Kathleen eligió no retroceder. Habló abiertamente sobre la salud mental, sobre las dificultades del proceso hormonal, sobre la soledad y los arrepentimientos. Admitió que hubo noches en las que quiso rendirse, días en los que el odio ajeno casi la hizo dudar de sí misma. Aún así, siguió firme. Se convirtió en una voz importante dentro del debate sobre identidad de género y derechos LGBTQ, aunque sus posturas políticas causaron polémica. Kathleen apoya causas republicanas, lo que le trajo duras críticas, incluso dentro de la comunidad trans. Pero quizás ahí reside la esencia de su historia. Nunca quiso ser un ejemplo, quiso ser libre. Hoy, Kathleen vive en su casa de California, rodeada de naturaleza, participando en proyectos mediáticos y manteniendo lazos con parte de la familia Kardashian-Jenner. No busca los reflectores, pero tampoco los evita. Cuando le preguntan si cambiaría algo, responde con serenidad: lo habría hecho antes, si el mundo hubiera sido diferente. Y precisamente por eso su historia inspira, porque demuestra que nunca es tarde para ser quien realmente somos. La historia de Kathleen Jenner es la prueba viviente de que la victoria más difícil no está en el podio, sino frente al espejo. Laverne Cox nació en el corazón del sur de Estados Unidos, en un lugar donde lo diferente se veía como un error y el silencio era la forma más segura de sobrevivir. Desde niña, sentía que no encajaba en las reglas rígidas impuestas por una sociedad profundamente religiosa. Le encantaba bailar, expresarse, crear, pero cada paso fuera del patrón era castigado con burlas y miradas duras. En la escuela, escuchó las palabras que marcarían su infancia: los niños no se comportan así. El acoso fue constante, cruel y, muchas veces, violento. Laverne llegó a creer que el mundo no tenía un lugar para ella. En una entrevista, confesó que intentó quitarse la vida a los 11 años, y solo sobrevivió porque su madre, Gloria, se negó a rendirse. Fue ella quien le enseñó a resistir y a transformar el dolor en arte. Decidida a cambiar su destino, Laverne se mudó a Nueva York con apenas $20 en el bolsillo y un sueño: ser actriz y vivir en libertad. Durmió en sofás de amigos. Trabajó como camarera, bailarina y hasta figurante en videoclips para poder pagar el alquiler. Estudió danza en la Marymount Manhattan College y, entre una audición y otra, enfrentó miradas de desprecio y puertas cerradas simplemente por ser quien era. En cada prueba escuchaba lo mismo: que no encajaba en ningún papel. Era demasiado hermosa para interpretar al hombre que esperaban y demasiado femenina para que la tomaran en serio como mujer. Pero Laverne nunca retrocedió. Sabía que, tarde o temprano, su momento llegaría. Y llegó con fuerza. En 2013, el mundo conoció Orange is the New Black. Su personaje, Sophia Bursett, una mujer trans encarcelada que lucha por ser respetada, conquistó al público y marcó la historia. Por primera vez, una actriz trans fue nominada a un Emmy. La revista Time la colocó en su portada con el título de Transgender Tipping Point, el punto de inflexión de la historia trans en Estados Unidos. De repente, una mujer que había sido rechazada por el sistema se convertía en símbolo de una revolución. Pero el éxito trajo también nuevos desafíos. Laverne fue atacada en la calle por ser trans y recibió amenazas en línea de personas incapaces de aceptar su autenticidad. Ella respondió con dignidad. En lugar de esconderse, convirtió su visibilidad en escudo y su voz en arma. Subió a escenarios, dio conferencias en las universidades más prestigiosas del país, habló en la ONU y enfrentó a políticos que intentaban restringir los derechos de la comunidad LGBTI. Hablaba con elegancia, pero con firmeza: mi existencia no necesita tu permiso. A pesar del reconocimiento, Laverne nunca olvidó sus raíces. En entrevistas, recuerda las largas noches en las que bailaba sola en su habitación, imaginando un futuro en el que pudiera ser libre. Hoy vive en Nueva York. Produce documentales sobre diversidad, actúa en series y películas y sigue siendo una de las voces más poderosas de la lucha trans en el mundo. Pero más que una activista, Laverne es una narradora. Cada gesto, cada palabra, cada papel es un mensaje silencioso de resistencia. Transformó la vergüenza en orgullo, el miedo en coraje y el dolor en arte. Y eso es lo que la hace tan magnética. No es solo una actriz, es un símbolo vivo de superación. Su presencia en Hollywood obliga a la industria a mirar de frente la hipocresía que durante décadas marginó a quienes se atrevieron a ser diferentes. No solo conquistó un espacio, redefinió lo que significa estar bajo los reflectores. Laverne Cox demuestra cada día que el brillo más fuerte es el que nace de las sombras.
Porque, al final, quien aprende a brillar después de la oscuridad ya no necesita permiso para existir. Elliot Page siempre pareció pertenecer al cine. A los 10 años ya cautivaba al público en la televisión canadiense con un talento natural que pocos adultos podían igualar. Era intenso, observador y poseía una rara capacidad para transmitir emociones profundas con una sola mirada. Hollywood lo notó muy pronto. A los 21 años, con la película Juno, conquistó al mundo y fue nominado al Oscar, convirtiéndose en uno de los rostros más prometedores de su generación. Pero mientras el público lo veía como una estrella en ascenso, dentro de Elliot existía un conflicto silencioso que ni la fama, ni los premios, ni el dinero podían acallar. Detrás del éxito había un peso que crecía cada día. En las alfombras rojas sonreía, pero esa sonrisa era una armadura. Vestido con ropa femenina elegida por asesores y estilistas, Elliot se sentía atrapado, como si cada tejido, cada pose y cada destello de las cámaras reforzaran una mentira que el mundo insistía en creer. Decía gracias cuando lo llamaban una actriz hermosa, pero por dentro esas palabras eran como espinas. En entrevistas posteriores, Elliot confesó que solía llorar en los camerinos, escondido, sin entender por qué esa sensación de incomodidad nunca desaparecía. El éxito en Inception, X-Men y Whiplash amplió su visibilidad, pero también su dolor. La presión de mantener una imagen femenina pública se volvió insoportable. Sufrió crisis de ansiedad, depresión profunda y llegó a pensar en abandonar todo. En 2014 dio su primer paso hacia la libertad. Durante un discurso en una conferencia de derechos humanos, reveló públicamente que era gay. Fue ovacionado, lloró en el escenario y dijo que, por primera vez, sentía un poco de alivio. Pero, como él mismo admitiría más tarde, aquel no era el final del viaje, sino el comienzo de una búsqueda más profunda. Años después, más maduro y en paz consigo mismo, decidió enfrentarse a la verdad que había reprimido desde niño. El 1 de diciembre de 2020 publicó en su cuenta de Instagram un mensaje breve pero poderoso. Soy trans. Mis pronombres son el /ella y mi nombre es Elliot. En cuestión de minutos, el mundo se detuvo. La noticia ocupó titulares globales. Millones lo aplaudieron, mientras otros lo atacaron con la misma ferocidad con la que antes lo habían idolatrado. Pero Elliot no se inmutó. Estaba, por fin, en paz. En las semanas siguientes, habló abiertamente sobre su proceso de transición, sobre la cirugía de afirmación de género y sobre la sensación indescriptible de reconocerse por primera vez en el espejo. En sus propias palabras, cuando vi mi reflejo y reconocí quién era realmente, lloré de alegría. Fue como respirar por primera vez. El impacto de su valentía fue inmenso. Netflix adaptó su personaje en la serie de Umbrella Academy, transformando a Vanya en Víctor Argreves, respetando y celebrando su identidad. El gesto fue histórico, no solo por incluir una narrativa trans de manera orgánica, sino por demostrar que la autenticidad y el arte pueden coexistir sin miedo. Desde entonces, Elliot se ha convertido en uno de los rostros más respetados del activismo LGBTI. Habla sobre salud mental, políticas de inclusión y la importancia de ofrecer representaciones reales, no estereotipos. En entrevistas, no se presenta como un héroe, sino como alguien que sobrevivió a su propia negación. Habla con ternura de los fans que le escriben diciéndole que sus palabras le salvaron la vida. Y también habla, con la misma honestidad, de los días difíciles, los ataques en línea, los comentarios transfóbicos, la soledad que a veces aún siente. Hoy, Elliot vive en Toronto, cerca de su familia, involucrado en producciones independientes y proyectos enfocados en la diversidad dentro del cine. Sigue siendo el mismo artista intenso y apasionado, pero ahora con algo que antes le faltaba: paz. Su historia es la prueba de que la mayor victoria de una vida no está en los premios ni en las taquillas, sino en la valentía de existir sin pedir disculpas. Elliot Page no es solo un símbolo, es un recordatorio viviente de que nadie debería tener que elegir entre el éxito y la verdad. Y, como él mismo dijo alguna vez, quizás mi papá. En los años 90, el mundo conoció dos nombres que cambiarían para siempre la historia del cine: las hermanas Wachowski. Ellas eran las mentes detrás de Matrix, una película que desafió todo lo que se entendía sobre la realidad, la tecnología y la libertad. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa ficción revolucionaria, existía una historia aún más profunda y dolorosamente real, sobre identidad y renacimiento. Lana y Lily Wachowski vivieron durante años escondiendo quiénes eran realmente, atrapadas en el mismo sistema que criticaban en sus guiones. Un mundo que exige máscaras para aceptar lo que considera diferente. Lana fue la primera en dar el paso.
Inteligente, reservada y con un sentido del humor peculiar, creció en Chicago, apasionada por los cómics y la filosofía. Desde niña, sentía que el cuerpo en el que nació no correspondía a la persona que habitaba su mente. El cine se convirtió en su refugio, un espacio donde podía reinventar el mundo, quizás reinventarse a sí misma. Junto a su hermana Lily, creó uno de los universos más influyentes de todos los tiempos. Matrix no era solo una historia sobre máquinas y humanos, era una metáfora sobre despertar a la propia verdad. Cada escena, cada diálogo sobre elegir la píldora roja o la azul, tenía un significado más íntimo del que el público imaginaba. Mientras la película rompía récords de taquilla, Lana luchaba en silencio contra el miedo a ser descubierta. En aquella época, ser una mujer trans en Hollywood podía significar el fin de una carrera. Durante años soportó rumores, invasiones de privacidad y el peso de la invisibilidad, hasta que, en 2012, decidió hablar. En un evento de derechos humanos, subió al escenario, visiblemente nerviosa, y declaró: «El mundo nos enseña a odiar quienes somos. El arte fue mi forma de sobrevivir». Fue la primera vez que el público escuchó la voz verdadera de Lana Wachowski, y, por unos segundos, el auditorio entero quedó en silencio. Aquello no fue solo una revelación personal, sino un momento histórico para el cine. 4 años después, Lily Wachowski enfrentó el mismo dilema. Un periodista amenazaba con exponerla sin su consentimiento, y, en lugar de ceder al chantaje, decidió tomar el control de su propia historia. En 2016, con una serenidad admirable, afirmó públicamente: «Sí, soy trans, y no necesito tu permiso para ser feliz». Esa frase dio la vuelta al mundo y se transformó en un grito de libertad. Lo que podía haber sido un escándalo se convirtió en un símbolo de resistencia. Tras sus revelaciones, ambas hermanas se alejaron un tiempo de la industria. Necesitaban respirar, reconstruir su identidad lejos del ruido de las cámaras. Cuando regresaron, lo hicieron con una visión aún más humana y profunda. Crearon Sense8, una serie que no solo exploraba la diversidad, sino que celebraba la conexión entre las personas, una carta de amor a la empatía y al mismo tiempo un reflejo de sus propias experiencias. La crítica se dividió, pero el público la abrazó con pasión. Muchos comenzaron a revisar Matrix con nuevos ojos y entendieron lo que antes había pasado inadvertido. La película siempre había sido sobre la liberación personal, sobre romper las cadenas de un sistema que define quién debemos ser. El personaje de Neo, al despertar a una nueva realidad, representa ese mismo salto de fe que las Wachowski dieron al vivir sus verdades. Hoy, Lana y Lily Wachowski viven discretamente entre Chicago y Los Ángeles. No buscan fama, evitan las entrevistas y prefieren que sus obras hablen por ellas. De vez en cuando, aparecen en festivales de arte o convenciones de cine, siempre con una sonrisa tímida, como quien ha visto el otro lado de la Matrix y ha regresado con una nueva conciencia. Son descritas por sus colegas como visionarias, pero también como mujeres de una sensibilidad poética, artistas que transformaron el dolor en filosofía y el sufrimiento en creación. La trayectoria de las Wachowski es, ante todo, una lección de valentía. Demostraron que es posible cambiar el mundo sin gritar, solo contando historias que liberan. Y quizás ese sea su mayor legado, la idea de que la verdad, por más difícil que sea, siempre es el camino más revolucionario. Como dijo Lana alguna vez, con esa calma de quien ya ha vencido sus batallas internas: la realidad es una construcción, y la más importante de todas es la que hacemos dentro de nosotros. Al final, el mensaje es simple y poderoso: no existe píldora más fuerte que la verdad. Hunter S. Schafer nació en 1999, en Carolina del Norte, en una época en la que el mundo todavía insistía en meter a las personas dentro de cajas rígidas. Desde muy joven sintió que esas reglas no eran para ella. Mientras otros adolescentes intentaban encajar, Hunter quería liberarse, y fue precisamente esa valentía, casi instintiva, la que la convertiría en un símbolo de una generación que no teme ser. A los 16 años, cuando la mayoría de los jóvenes aún intentan descubrir quiénes son, ella se levantó contra su propio gobierno estatal. Carolina del Norte había aprobado una ley que prohibía a las personas trans usar baños según su identidad de género, y Hunter se negó a aceptarlo en silencio. Presentó una demanda judicial, enfrentando a políticos, conservadores y una prensa hostil. Fue insultada, amenazada y ridiculizada, pero nunca perdió la compostura. Con palabras firmes y una mirada serena, transformó la indignación en movimiento. Aquella fue la primera vez que el mundo escuchó el nombre de Hunter S. Schafer, y ciertamente no sería la última.
Años después, su vida cambiaría de nuevo, esta vez frente a las cámaras. Fue elegida para interpretar a Jules Vaughan en Euphoria, la serie de HBO que se convirtió en un fenómeno global. La joven trans que busca amor y pertenencia en medio de traumas, adicciones y desilusiones era más que un personaje. Era un espejo de la propia Hunter. El público se enamoró de inmediato. Su interpretación tenía algo raro, una vulnerabilidad genuina, una herida que no parecía actuada, sino vivida. Hunter no solo estaba interpretando Jules, se estaba sanando a través de ella. La conexión fue tan profunda que la HBO la invitó a coescribir un episodio especial centrado en su personaje. Allí, Hunter volcó su alma, abordando temas como la transición, el miedo a la soledad y las cicatrices invisibles que deja una sociedad que exige fortaleza incluso de quienes solo desean ser amados. En entrevistas, reveló que ese episodio fue casi terapéutico. Habló abiertamente sobre la depresión que enfrentó, sobre los días en que se sintió perdida y sobre cómo la fama repentina, tras Euphoria, la dejó vulnerable. Dijo que ser idolatrada por millones mientras aún intenta comprender su identidad puede ser abrumador. Aún así, nunca perdió la dulzura. Hunter aprendió a convertir el caos en arte y el dolor en belleza. Fuera de las pantallas, se ha convertido en un ícono de la moda. Su estética andrógina y su mirada hipnótica conquistaron el mundo de la alta costura. Hoy es musa de Dior, Prada, Marc Jacobs y muchas otras marcas que, en otro tiempo, jamás habrían imaginado poner a una mujer trans en el centro de sus campañas. Cada pasarela es más que un desfile, es una declaración. Rompe estereotipos sin necesidad de gritar, simplemente existiendo, ligera, firme y auténtica. Lo que más fascina en Hunter es su dualidad, la fuerza de un activista y la sensibilidad de un artista. Habla de temas profundos con una calma que desarma. En entrevistas, reflexiona sobre el amor, la espiritualidad, la política y el arte con una lucidez impresionante para alguien de su edad. A sus 26 años, Hunter Schafer ya ha vivido lo que muchos tardarían toda una vida en comprender. Su presencia inspira a jóvenes de todo el mundo, no solo a personas trans, sino a todos los que alguna vez se sintieron diferentes, fuera de lugar o invisibles. Hunter demuestra que ser vulnerable no es debilidad, sino resistencia. Que ser amable consigo mismo es el acto más revolucionario que existe. Y que ser auténtico, incluso en un mundo que exige máscaras, es la forma más pura de valentía. En el fondo, Hunter es el retrato de una nueva era. Una generación que no se disculpa por existir, que no acepta etiquetas impuestas, que transforma las heridas en arte y las incertidumbres en luz. Hunter Schafer no es solo una actriz o una modelo. Es el reflejo de una juventud que Andreja Pejic nació en 1991, en una Bosnia devastada por la guerra. Las explosiones y el miedo formaban parte de su infancia, hasta que su familia decidió huir en busca de paz. Fueron años difíciles en campos de refugiados, hasta que finalmente lograron comenzar de nuevo en Australia. La pequeña Andreja, entonces conocida como Andrej, creció entre culturas, idiomas e identidades que parecían no encajar en ningún lugar. Desde temprana edad, sentía que había algo diferente dentro de ella. Una delicadeza, una sensibilidad y un deseo de expresar lo femenino que el mundo a su alrededor insistía en reprimir. En la adolescencia, mientras sus compañeros jugaban al fútbol, ella prefería el silencio del espejo, probándose ropa, imaginando quién podría ser si el miedo no existiera. A los 17 años, un cazatalentos la descubrió en un café. Su rostro era tan singular que parecía desafiar las definiciones. En poco tiempo, Andreja se convirtió en una sensación mundial. Desfiló para Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs y Vogue Paris, confundiendo y fascinando a todos. Los medios la llamaban el modelo que borraba la línea entre lo masculino y lo femenino. En las pasarelas, lucía vestidos y trajes con la misma elegancia. Se convirtió en el rostro del concepto andrógino, un símbolo de rebeldía estética. Pero detrás del brillo y las cámaras había dolor. Cada sesión de fotos era una máscara. Cada aplauso, una herida. Andreja sonreía al mundo, pero lloraba detrás de escena. En entrevistas confesó que vivía un personaje, alguien a quien el mundo aplaudía, pero que ella apenas reconocía. El éxito trajo dinero y fama, pero también una soledad que ninguna portada podía llenar. No sabía si lo que la gente amaba era a mí o a la ilusión que representaba, contó años después. Poco a poco, el peso de la mentira se volvió insoportable. En 2014, tras años de confusión interna, decidió dar el paso que cambiaría su vida. Inició su transición de género. Fue un proceso largo, físico y emocional. Cirugías, tratamientos hormonales, terapia,
Más que una transformación estética, fue una reconstrucción de identidad. El nacimiento de la verdadera Andreja. En 2015, reapareció ante el mundo con una sonrisa tranquila y una frase poderosa: "Finalmente, puedo respirar". Fue la primera mujer trans en aparecer en la portada de Vogue y de GQ Portugal, un logro histórico que redefinió la forma en que la moda percibe la feminidad. Pero su transición tuvo un precio alto. Perdió contratos, amigos e incluso parte del apoyo familiar. Muchos en la industria, que antes la adoraban, le dieron la espalda. Las marcas no sabían cómo manejar a una modelo trans y las imitaciones comenzaron a desaparecer. Andreja tuvo que reinventarse, aprendiendo que ser auténtica costaría caro, pero que valía cada pérdida. Cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió con firmeza: "Prefiero perderlo todo antes que seguir perdiéndome a mí misma". Hoy vive en Londres, lejos de los reflectores excesivos, eligiendo proyectos que reflejan quién es realmente. Continúa modelando, pero con otro propósito: representar la belleza real, libre de etiquetas e imposiciones. Escribe sus memorias, prepara un libro sobre identidad y empatía, y participa en campañas por los derechos de las personas trans. Andreja no quiere ser recordada como modelo trans, sino como mujer, artista y sobreviviente. Rompió paradigmas no con escándalos, sino con serenidad. Su presencia es un recordatorio de que la verdadera revolución no está en provocar, sino en existir plenamente, sin miedo. Andreja Pejic es mucho más que una modelo. Es un recordatorio viviente de que el camino hacia la autenticidad es doloroso, pero liberador. Y así llegamos al final de esta historia, una historia de coraje, verdad y renacimiento. Andreja nos enseña que la belleza no está en encajar en las expectativas ajenas, sino en mirarse al espejo y finalmente reconocerse. Su trayecto entre dos mundos, el de la apariencia y el de la esencia, es un retrato de la humanidad moderna. Todos, en algún momento, hemos usado máscaras para ser aceptados. Pero, como ella demostró, llega un instante en que el silencio pesa más que el miedo. Ven, y cuando la verdad por fin se dice, el mundo entero debe escuchar. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso ayuda a YouTube a entender que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Cada clic, cada comentario y cada suscripción son una forma de apoyar historias reales, humanas e inspiradoras, en lugar del brillo superficial de Hollywood. Escribe en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más: su fuerza, su valentía para empezar de cero, o la forma en que transformó el dolor en arte. Quiero saber qué despertó en ti. Y antes de irte, no cierres el vídeo todavía. Mira el que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es aún más intenso, más revelador y te hará ver a Hollywood de un modo completamente nuevo. Porque a veces,